Profe. Bien, vamos a ver hoy día orden superior, es decir, cómo se puede derivar más de una vez una función, y va a haber alguna propiedad interesante de la segunda derivada. Y vamos a ver la regla de la cadena también para derivadas, que son propiedades generales, ¿cierto?, de lo que estamos viendo de las derivadas de funciones de varias variables. Entonces, lo primero es ver qué es una derivada de segundo orden, que sería volver a derivar nuestra función que ya habíamos derivado respecto a una de las variables, pero ahora respecto a otra de sus variables, que incluso podría ser la misma, ya podría ser la misma variable, es decir, tengo varias posibilidades de cómo derivar una función. La puedo derivar respecto a la misma variable otra vez, o puedo elegir otra y derivarla respecto a esa. En este sentido, por ejemplo, si mi función es de dos variables, podría tener todas estas posibilidades de derivadas. Recuerden que si la función es dos variables, tengo aquí f de x, y. Y podría tener primero esta derivada que es la derivada de segundo orden de f respecto a x, que sería volver a derivar mi función que ya está derivada respecto a x, es decir, esto que ya está derivado respecto a x, lo vuelvo a derivar respecto a x. Asimismo, ¿cierto? Podría hacerlo con el y. Es decir, aquella que está derivada respecto a y, la podría volver a derivar respecto a y. Y por otro lado tengo estas que se llaman derivadas mixtas o cruzadas que tienen que ver con que si una función está derivada respecto a y, ahora la puedo derivar respecto a x, o si está derivada respecto a x, la puedo derivar respecto a y. Las combinaciones derivadas dan para harto porque en realidad depende, ¿cierto?, netamente si la función la puedo volver a derivar respecto a hartas variables. Así que en realidad, ¿cierto?, puedo encontrar hartas derivadas de orden superior y todas las combinaciones de ellas que sean posibles. Entonces, estas de acá se le llaman las derivadas mixtas. Y todas estas en conjunto son las derivadas de segundo orden.
Bien, entonces la idea ahora es tomar una función y encontrar esta derivada para ver cómo lo hacemos. Vamos a hacerlo con esta función que aparece acá. Ahí, entonces, esta función tiene dos variables que son h y k. Para encontrar sus derivadas, tengo que encontrar primero la derivada de f, que sean las derivadas de primer orden. Voy a colocar aquí. Derivadas de primer orden sería de f a de h, es decir, cuál sería la derivada de f respecto a h, y aquí esto nos daría un quinto de h elevado a menos 4 quintos por k elevado a 4 quintos. Por otro lado tengo df a de k, que sería 4 quintos por h elevado a un quinto, k elevado a menos un quinto. De ahí tendría las derivadas de primer orden. Ahora, ¿cómo se obtienen las siguientes, que son las derivadas de segundo orden? Entonces, para esto, tendríamos que encontrar primero, por ejemplo, qué pasa si a la derivada respecto a h la vuelvo a derivar respecto a h. Es decir, esta que es mi derivada respecto a h, la vuelvo a derivar respecto a h. Lo que obtengo es la segunda derivada de f respecto a h dos veces. Y esto va a ser como resultado, sería entonces menos 4 partido 25 por h elevado a menos 9 quintos por k elevado a 4 quintos. Ahora podemos ver la derivada respecto a k de la derivada respecto a h. Es decir, la derivada de segundo orden de f respecto a k respecto a h. Entonces tendríamos que tomar lo que derivamos respecto a h y ahora derivarlo respecto al k, que nos daría 4 partido 25 por h elevado a menos 4 quintos por k elevado a menos 9 quintos. No, a ver, aquí menos un quinto, ahí sí. Ahí tendríamos entonces la derivada de, la segunda derivada de f respecto a k respecto a h.
Después tengo por acá derivada respecto a h de la derivada respecto al k, es decir, derivada de segundo orden de f, donde estoy derivando respecto a h, respecto a k. Entonces tomo lo que derivé respecto a k y ahora lo derivo respecto al h. Entonces nos va a quedar 4 partido 25 de h elevado a menos 4 quintos, k elevado a menos 1 quinto. Y finalmente me queda derivada respecto a k de esta, que sería la derivada de segundo orden de f respecto a k dos veces. Es decir, lo que está derivado respecto a k lo vuelvo a derivar respecto a k. Me va a quedar menos 4 partido 25 por h elevado a un quinto por k elevado a menos 6 quintos. Ahora que tenemos estas cuatro que son las derivadas de segundo orden para una función de dos variables, uno puede notar que aquí hay una cosa que pasó, que estas, que son las derivadas mixtas, resultaron dar el mismo resultado. O sea, aquí son lo mismo. Y esa no es una coincidencia, sino que más bien es una propiedad que vamos a revisar enseguida. Entonces, miren estas derivadas por mientras y vamos a ir con esta propiedad de lo que sucedió con estas derivadas mixtas acá. Bien, entonces, la propiedad se llama, hasta aquí viene ahora esta parte, se llama teorema de Schwarz, ¿ya? Y consiste en que si tenemos una función de dos variables que está definida en un conjunto, ¿cierto? Y si existen las segundas derivadas cruzadas y son continuas, entonces estas son iguales. Es decir, que como vimos hace un rato, derivar una función respecto a y, respecto a x,
o respecto a X respecto a Y, nos termina dando el mismo resultado. Entonces, vamos a comprobar el teorema de Schwarz con esta función. Para eso tenemos que primero, sí o sí, encontrar las derivadas de primer orden de esta función. Entonces, derivadas de primer orden serían de f a de x, que es 1 partido y, de f a de y, que es menos x partido y cuadrado. Y ahora, derivadas de segundo orden. Entonces, tenemos por un lado d a de y de la función derivada con x, que sería esto de acá. Entonces, tengo que llevar respecto a y lo que ya derivé respecto a x. Aquí me va a quedar menos 1 partido en y cuadrado. Por otro lado, si derivo respecto a x, lo que ya derivé respecto a y, me va a quedar esto. Menos 1 partido en y cuadrado. Entonces aquí comprobamos que efectivamente son iguales. Bien, entonces antes de pasar al siguiente tema, voy a dejarle un ejercicio aquí respecto a lo que estamos viendo.
hay que comprobar el teorema de Schwarz para esta función con logaritmo. Y aprovechamos de tener un break de unos minutos para que cambiemos de tema, ¿cierto? Al tema que vamos a ver hoy día, que es regla de la cadena.
Ya, entonces este también voy a dar la posibilidad de subirlo a la parte de Finis. Ya está como actividad número 4. Ya, entonces se puede subir ahí durante el transcurso de lo que queda de la clase. Y aparte voy a ver el último tema que es derivada en cadena, que no es tan largo, ¿cierto? Lo voy a revisar ahora. Entonces, básicamente cuando derivamos en cadena, eh, lo que hacemos es tomar una función, por ejemplo, que podría depender de dos variables, y notar que esta función, o sea, que estas variables pueden perfectamente depender de otras dos, o pueden depender de otras más y así. La idea de hacer esto es que cuando derivamos en cadena hay que fijarse cómo es la dependencia de las variables. Por ejemplo, podría tener dependencias que son de esta forma, como f dependiendo de x e y el i dependiendo de u, b, w, y el i dependiendo de b y w, por ejemplo. ¿Ya? No necesariamente la de arriba depende de las mismas que la de abajo. O podría tener dependencias más complejas, por ejemplo, f dependiendo de x, y z. A su vez, el x depende de u y b, el i depende de b, w, y el z depende de u y w. Podría darse un montón de posibilidades de cómo dependen las variables de otras. Lo que nos interesa ahora es ver, ya, si dependen de esa manera, cómo puedo encontrar una derivada de f respecto a una de las variables que está al último extremo de estas ramas de dependencia. Esto de aquí se llaman árbol de dependencia. Bien, entonces, si quisiera, si tuviera un árbol de dependencia de esta forma, por ejemplo, f dependiendo de x e y, y a su vez estos dos dependen de u y b, entonces, si quiero encontrar la derivada de f respecto a u, lo que debo hacer es lo siguiente. Es decir, bueno, si es f respecto a u, me tengo que ir por este camino de acá y aquí llego al u. O bien me tengo que ir por este camino de acá y aquí llego al u. Esos son los dos caminos en este árbol de dependencia que llegan al u. Cada camino tiene, para avanzar, tiene una derivada, es decir, cuando avanzo de aquí a acá es de f a dx. Y cuando avanzo de aquí a acá es de x a du. Lo mismo pasa en este lado, aquí es de f a di, y para avanzar de aquí a acá es de i a du. Al sumar el resultado de estos dos caminos, tengo la derivada respecto a u.
O sea, profe, si tuviera en F, por así decirlo, que tuviera tres Ujú. caminos, un X, un Y y un Z, y el Z también llegara a U, también tendría que derivar ese camino y sumarlo, y ya sería una suma de tres conjuntos, por así decirlo. Exactamente, Nicolás. Así pasaría. Hay que sumar todos los caminos que llegan a esa variable. Y en este caso, para el B, nos quedaría que de F a de B también tiene dos caminos en este árbol de dependencia, que sería de F a de X por de X a de B más de F a de Y por de Y a de B. En este caso uno puede observar que los caminos que llegan al B son los siguientes. Tengo este camino por acá y tengo ese camino por ahí. Y avanzar por estos caminos significa de aquí a acá decir de F a de X y de aquí a acá de X a de B. De aquí a acá es de F a de Y y de aquí a acá es de Y a de B. Y ahora sumo el resultado de esos dos caminos. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí tengo la función x cuadrado logaritmo natural de y, donde el x a vez depende del u y el b de la forma de decir que x es igual a u más b cuadrado y el y es igual a b menos u cuadrado. Hay que encontrar df de u y df de b. Entonces, lo primero es ver cómo depende las variables de otras. Es decir, acá f está dependiendo primero de x y de y, y a su vez este depende de u y de b. Así que para encontrar una de las derivadas acá de f a de u, según este árbol de dependencia sería de f a de x por de x a de u más de f a de y por de y a de u. Y ahora encuentro cada una de estas derivadas, es decir, por ejemplo, cuánto sería de f a de x, lo puedo sacar de esta expresión. De f a de x entonces es 2x logaritmo natural de y. Y de x a de u, que está acá, lo puedo sacar de acá. Entonces, de x a de u sería 1. Y más de f a de y, que sería x cuadrado partido y. Y de y a de u sería menos 2u. Comúnmente se suele dejar esto en todas las variables que están al final. Entonces, si quisiera hacer eso,
tendría que dejar esto como 2 por u más b cuadrado por el logaritmo de b menos u cuadrado más u más b cuadrado al cuadrado dividido en b menos u cuadrado por menos 2u. Y por otro lado tenemos df a db, que en este caso es df a dx por dx a db más df a di por di a db, que sería 2x logaritmo natural de y, pero ahora de x a db sería 2b más df de y, que es x cuadrado partido y, por di a db, que es 1. Y si lo dejo expresado en u y b, sería 2 por u más b cuadrado, logaritmo natural de b menos u cuadrado por 2b más u más b cuadrado al cuadrado, todo esto dividido en b menos u cuadrado. Profe, ¿Sí? ¿por qué si estamos llevando respecto a y puso 2x logaritmo natural de y? Como ¿Dónde? si... Acá. Este Sí. respecto a x. Ya. Gracias. Bien, entonces esos dos temas iba a ver hoy día. Ya en la próxima clase vamos a empezar a ver derivadas direccionales, que son otro tipo de derivadas como combinadas con cosas que hemos visto antes. La idea es ver como todos los tópicos de derivadas para llegar a máximos y mínimos en varias variables, ya que es como un homólogo del máximo y mínimo en una, ¿cierto? Pero aquí, como se trabaja con superficie, igual es más entretenido ver cómo encontrar los puntos más altos y más bajos de una cierta superficie. Así que ese es como, para allá vamos a ir como cerrando este capítulo de funciones de varias variables.
la diapo de... pero ¿a qué teorema te refieres? Ya, dame un segundo. Y ahí está nuestra carpeta de apunte, entonces lo puedes buscar tú misma. Si ya lo puedes ver, ya está ahí. Bien, entonces, recuerden que para la mitad del grupo, ¿cierto? Hay laboratorio mañana. Y la otra mitad nos vemos la otra semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.